Ya, hermanos, continúo. 1 Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna mujer creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia. ¿Se dan cuenta? Que esa responsabilidad sea de aquellos que tienen viuda. No que sea una responsabilidad de la iglesia, sino que sea de aquellos que tienen familia. A fin de que haya lo suficiente para las viudas que en verdad son viudas. Sea la responsabilidad de la iglesia es sostener, ayudar, bendecir a las viudas que realmente lo son, no aquellas que no lo son. Los ancianos que gobiernan bien, en este caso, anciano se refiere a presbítero, ¿sí? O sea, anciano no solo de edad, sino también en conocimiento, en sabiduría y buena sabiduría, porque mire lo que dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque también habían buenos ancianos, personas correctas, donde en el templo, en la iglesia en Éfeso, los cuales tenían que tenerse por doble honor. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que estimar como doble honor? Porque se tienen que poner como ejemplo para aquellos que son malos ejemplos, hermanos. Para aquellos que a lo mejor andan en tiniebla y que no eran buenos, no eran correctos, más bien truchos por no decir otra cosa. Y Pablo dice a los ancianos que gobiernan bien. ¿Que gobiernan bien qué? Que hacen una buena labor, son buenos siervos dentro del templo, pero también sus casas. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, los que trabajan en predicar y enseñar. El otro día cuando compartí el capítulo 3 sobre los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos, hice una pregunta al final que nadie le respondió y les pregunté, ¿sabe la diferencia entre obispo y diácono? Cuando leímos todo, aparte del vino, ¿sí? Que los obispos no pueden beber, a diferencia del diácono que sí puede poco, no dado el vino, ni emborracharse, hermano, ¿sí? No dado mucho vino, dice la palabra. Uberlinda, buenas noches. Hermana Damani, igualmente. ¿Alguien sabe la diferencia? Rápidamente. No daré más de un par de segundos. En TikTok debería ser más rápida la respuesta. En Facebook, 10 segundos, 2 segundos. Por cuánto demora la transmisión en llegar a ustedes. YouTube, nada. Muy bien, mi hermano Hugo. Correcto. Esa es la gran diferencia. Ahora, eso no implica que un diácono no predique, no enseñe. Pero fíjense que el obispo, y así también el pastor, predican. Son aptos para enseñar. ¿Sí? Déjenme buscar el versículo donde lo dice. El versículo 2 dice apto para enseñar, cosa que no aparece en los diáconos. ¿Por qué lo menciono? Porque en este capítulo 5 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, la pregunta que me hicieron el otro día con relación a, ¿es posible que que un diácono, un anciano, un presbítero, llegue a ser pastor u obispo? Absolutamente. Absolutamente. Pero vuelvo a reiterar, y lo que dije en el estudio del capítulo 3, hermano, no se va a escoger a dedo. No es que, predica bien, entonces va a ser pastor, va a ser obispo. No, hermano. ¿Sí? En el caso del pastor, en el caso del obispo es distinto. La labor del obispo es supervisar, la labor del pastor es dirigir, cuidar la grey, entregar su vida por las ovejas incluso. ¿Sí? Y eso es un llamado de Dios. Es uno de los 5 ministerios al cual Dios llama. Ahora, de aquí sale la respuesta a la que me hicieron ese día con relación a, ¿puede un diácono, si un presbítero, un anciano, llegar a ser? Sí, claro, mientras la congregación, mientras él sienta el llamado, sea confirmado por su esposa o si no tiene por la congregación. Es evidente eso, hermano, de ver cómo una persona procura el amor, procura el cuidado de los hermanos. ¿Qué dijo el hermano Hugo?
que enseña, mi hermano Kevin. Un diácono sirve. Justamente, mi hermano Hugo, en el libro de los apóstoles, muchas gracias, mi hermano Hugo, por esa ayuda. A eso me refiero yo. Mi hermano Hugo tiene conocimiento, me he dado cuenta en varias ocasiones. Y lo comparte, no alardeándonos, sino siendo parte del estudio. Como cuando mi hermano Carlos, también algunos de ustedes comparten versículos bíblicos. Gracias, hermano, por ser parte de este estudio. Que lo hacemos todos, hermano. Muchas gracias. En el libro lo he hecho claro. Cuando tenían que predicar y no podían predicar y preocuparse de ayudar, de abastecer, de servir la mesa, de hacer el almuerzo, qué sé yo, la comida para, sí, y eligen ¿qué? Diáconos, aptos para el servicio. Entonces un diácono sirve, a diferencia de un pastor, de un obispo, ¿sí? Mario Ariel me dice el tema del matrimonio. ¿Por qué escribió eso? No entiendo. Pero tiene que ser el llamado a Dios, claramente. Un pastor es llamado por Dios. Continuamos entonces. Ahora dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Significa que acá el contexto es de sostener, ayudar, mantener. Estábamos hablando, versículos atrás, el contexto era con viudas. Acá estamos hablando con varones, con ancianos que de pronto pueden también pasar los 60, 65 años y que necesiten este sostén, esta ayuda económica de parte de la congregación. Volvemos a lo mismo, claramente, si el anciano no tiene necesidad, hermano, lógicamente. Pero si un anciano, hermano, que trabaja en el ministerio, 65, 70 años, o incluso, qué sé yo, un poco menos, y que tal vez por problemas de salud, X, pero es un buen siervo de Dios, es un anciano, literal, una persona con sabiduría, una persona con don de ciencia, con testimonio, con fruto. ¿Qué se hace? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Los bueyes son toros capados, vale decir, no pueden reproducirse, no tienen la necesidad, entonces se preocupan solo de trabajar la tierra, arar la tierra, ¿sí? Trillar. Ahora, si el buey está trabajando y quiere comer, ¿yo le pondré un bozal para que no coma? No, si está trabajando, hermano. Lógicamente dejaré que el buey consuma y coma porque es parte del trabajo. Eso nos está enseñando la palabra, es un principio. Es un principio. Y digno es el obrero de su salario. Vale decir, y Pablo también lo menciona en Corintios. Pablo habla en 2 capítulos constantes. Escribe a la iglesia de Roma, ¿sí? Constantemente con relación al sostenimiento, al mantenimiento de aquellos varones siervos que se preocupaban de predicar y de cumplir la labor por todos lados, de viajar, para llevar el evangelio a todos lados y hacer la labor que hacía él de apóstol, de obispo, de pastor incluso, ¿sí? Constantemente. Y Pablo lo dice constantemente también. Ahora, este sostenimiento, este mantenimiento tiene que ver con todos los atributos que habla del obispo. Que habla del obispo, y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿sí? Eso significa, en este caso, versículo 18, que puede haber sostenimiento y ayuda económica, por supuesto. Absolutamente. Mi hermana Isabel, buenas noches. Absolutamente. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, no puede alguien venir a levantar cualquier acusación contra cualquier anciano. No, sino antes que tenga testigos, 2 o 3 testigos. No admitas acusación. O sea, si viene alguien y me dice, hermano, ¿sabe que acá el hermano y esto y esto otro? ¿Yo qué debería decir? ¿Qué debería hacer Timoteo? Hermano, esto es grave lo que usted me dice. ¿Tiene testigos con respecto a esto? No, hermano. ¿Y yo me debo de fiar de su palabra? 5:19 que dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, cuidado, hermanos. Cuidado con el chisme, con el cagüín, como se dice acá en Chile. Con el hablar de más. A los que persisten, escúchenme esto. A los que persisten en pecar, Ya esto no es un pecado. Si tu hermano peca contra ti, no. O sea, si es evidente que una persona está en pecado y persisten en pecar, repréndelos delante de todos.
Hermano, yo me recuerdo haber vivido, tal vez usted ha vivido situaciones de las cuales de pronto el pastor de arriba del púlpito corrige a un hermano por cierta situación o pecado y uno dice, oye, qué terrible. Hermanos, hay situaciones que los pastores manejan y que el resto no. Si a usted le pareció chocante algo que el pastor o el predicador haya mencionado en algún momento, quien sea, que esté arriba del púlpito, en su congregación, en su iglesia local, pregunte, ¿sí? Pero no hable mal del varón, del por qué lo está haciendo. Ustedes conocen. Si no le pareció correctamente, vaya y háblelo con él. No tiene que andar chismeando por otro lado. Oye, el pastor como que se pasó. No, hermano, eso es maldecir. Eso es maldecir. Eso no es bendecir. Eso es decir mal, hablar mal a espaldas de que no sabemos el contexto del por qué se está viviendo, de lo que se está evaluando, del por qué se está corrigiendo y principalmente, hermano, avergonzando a aquella persona. Porque el objetivo es ¿qué? Avergonzarla para que su corazón que se quebrante y vuelva a Cristo y no persista en el pecado. O sea, la labor del pastor, hermano, es esa. La labor es procurar que crezcamos, que avancemos, que maduremos espiritualmente. Pero si ve que hay uno que está persistiendo en el pecado visiblemente, ¿qué tiene que hacerse? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Yo pensé que podía salirme una concordancia acá. Voy a buscarla. Dudas, preguntas, consulta, hermano, mientras busco un versículo. La encontré. Es que yo siempre les digo lo mismo, no conozco la historia, conozco la palabra, no sé dónde están. Se me olvida. Perfecto. Quiero compartirles algo, porque es tremendo esto. Ya. Se los leo. Es como el caso Corintio. Sí, correcto. Sí, absolutamente. 1.5. 1 Corintios 1.5. O sea, 1 Corintios 5. El incesto existía en la iglesia de Corinto, Pablo lo reprende duramente. Sí, claro. Con referencia a Israel, que tuvieron 40 años, o sea, fueron puestos como ejemplo. Absolutamente. Miren lo que, si tienen su Biblia, los cristianos que tienen su Biblia, Deuteronomio 21. Deuteronomio 21 es como un trabalengua de Deuteronomio, ¿sí o no? Es como paranga la cotiría mi coro. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Miren, présteme atención a lo que dice. Anótenla, después la buscan. Si un hombre tiene un... Voy a leer la Reina Valera. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, en la Nueva Versión Internacional dice, obstinado y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. ¿Cuántos de esos tenemos hijos así? Hermanos, ¿tienen hijos así? Léanle estos versículos a sus hijos. Léanselo. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, o sea, porfiado hasta decir basta, que no hace caso, no obedece por ningún motivo a la voz de su padre y su madre, y habiéndole castigado, o sea, habiéndole corregido, no les obedeciere, o sea, persiste con la rebeldía, entonces le tomarán su padre y su madre y los sacarán delante de los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, o sea, no estamos hablando de un niño. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Hermano, no estoy diciendo que lo haga esto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, ¿cuánta corrección necesitarán estos hijos o nuestros hijos? Ahora, ¿cuál es el punto acá? Es la corrección, hermano. Es la corrección que se le da. ¡Uy, qué terrible el Señor! Sí, pero ¿por qué?
Hermano, porque si no hay un ejemplo de corregir estas conductas, y pasa que, dejémosla, no hay problema, ¿sí? El niño tiene ¿cuánto? ¿20 y tanto? ¿30 y tanto? El niño, ¿no, hermano? Papá y mamá ponen las reglas en casa y papá, mamá mandan en casa. Obediencia. Si el niño tiene 30, 40, 50, 60, la edad que tenga, papá y mamá mandan en casa. ¿Por qué? Porque si esos malos ejemplos pueden seguirlo otros. Ahora, esto a lo largo de toda la palabra, toda la Biblia, continúa. Gracias, mi hermano Carlos. Continúa, hermano. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo mismo. Hermano, el principio de Mateo 18 es lo mismo. Si tu hermano peca contra ti, dice tú y con él convérsalo, confróntalo, corrígelo, con el deseo y la voluntad de que vuelva a Cristo. No de sentirte por sobre él, no, hermano. Porque hoy es él, mañana puedo ser yo. Ayer fui en Cristo Jesús, ¿sí? Y él quebrantó mi vida. Entonces yo tengo que llevarlo a mi hermano de la misma manera. ¿Para qué? Para que se avergüence y quebrante su corazón al Espíritu Santo. Y él sea humilde. Ahora, si continúa por 2 o 3 testigos, si continúa delante de toda la congregación, ahora eso si tu hermano pecó contra ti, pero va escalando la vergüenza para aquella persona que se arrepienta, hermano. Yo deseo tratar mis debilidades, mis pecados, lo que sea, hermano, que esté deshonrando a Dios en la intimidad. En la intimidad. Y no que Dios me avergüence, hermano. Si Dios tiene que quebrantarnos, amén, Señor. Corrígenos cuanto sea necesario, amén. Amén. Diga amén, hermano. Sin embargo, acá no está hablando de si tu hermano pecó contra ti. No, si vemos evidentemente, hay evidencia física en algún varón, siervo, mujer, quien sea, en una constante de pecado que persiste delante de todos. Hermano, que no hay arrepentimiento, no hay quebrantamiento, para que los demás también teman. ¿Por qué? Porque si vemos que están quebrantando a un hermano y yo estoy con un pecado y no, mejor no, porque mejor me arrepiento. ¿Sí o qué? Hermanos, es ejemplo. Es ejemplo y es un principio. Así que, papás consentidos, mamitas consentidas, me perdí, hermano, que apreté. ¿Dónde iba? 16. 5, 17. Ahí estoy. No sé qué apreté, hermano. Mientras sea nuestra responsabilidad en casa, deben obedecer. Amén. Gracias, mi hermano Cristian, 5:20. Apreté acá y se me disparó la cuestión. Yo prefiero ser, hermano, y espero que usted igual como papá y como mamá, ser un buen padre, una buena madre. ¿Sí? Hay un varón que se hizo una película de él, no sé si me pueden ayudar con ello. Consulta nomás a mi hermano José Luis López. Un varón que se hizo una película de él, no recuerdo cómo se llama, y lo vi hace poco, es un video que yo lo vi hace mucho tiempo y yo lo sigo viendo, que él se drogaba y dice que agradece que su mamá con el dolor de su alma, y esto también lo escuché de un pastor chileno, David Ormachea, dice que a veces una de las decisiones más terribles, más tremendas, más quebrantadoras que tiene que vivir un padre, por amor a su hijo, es echarlo de la casa. El contexto tiene que ver con, yo no voy a transar mi amor, la santidad de mi hogar, por el pecado de mi hijo, de mi hija en casa. O sea, no, prefiero que mi hijo se drogue en casa, se emborrache en casa, a que ande en la calle. Eso es transar con el pecado, eso es agradar al hombre y no a Dios. Cuidado padres, cuidado madres. Yo prefiero ser un buen padre, ser una buena madre, a ser una madre buena. A un padre bueno. Mi papá es bueno. Me consiente en todo. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque nuestra responsabilidad es educar, corregir, exhortar y avergonzar incluso a nuestros hijos delante de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus almas no perezcan. No para que nos amen, para que nos quieran. Cuidado. Tengamos mucha precaución, hermanos.
¿A qué se refiere mi hermano José con eso? No sé a qué se refiere. Se lo he dicho a mi hijo adolescente. Sí, continúo entonces. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Una, se quebrante, sea avergonzado y sea escarmiento y también para ejemplo a los demás. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Tajante. Ley pareja no es dura. Ley padura, miren lo que iba a decir, hermano. Ley pareja no es dura. Expliqué la frase. Ley pareja no es dura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, siendo imparcial. Pastor, esa es la acción de verdad, pero la manera de obrar tiene que ser con mansedumbre, paciencia y templanza, ¿verdad? Hay un proverbio que dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, siempre, insisto, siempre tenemos que tener la buena voluntad, la voluntad de Dios, sí, pero fíjense cómo fue de duro Pablo con la situación que estaba ocurriendo en Corintios capítulo 5, primera de Corintios capítulo 5. Pablo fue súper duro y tajante. Y quebrantó tanto la vida de ese varón que se arrepintió y que tuvo que decirlo, porque cayeron en ese error, mi hermana Rioma, cayeron en ese error en la iglesia de Corinto, de querer tal vez desplazar a aquella persona. Y no solo en la primera carta, sino en la segunda, Pablo dice, ya comprendió, ya entendió, por favor, abrácenlo, acéptenlo, ya quítense todo prejuicio, ya fue quebrantado, ya tiene suficiente quebranto y pena en su corazón, abrácenlo. Sí, ahora, ¿cómo se debe corregir? Hermano, esto va a ser en consecuencia de qué pecado, de qué tanto sea la situación, de si la persona se goza incluso pecando y se quiere hacer llamar cristiano. ¿Me explico? ¿Me explico o no? O sea, si hay alguien que de pronto... La idea es que la persona sea quebrantada. La idea es que la persona sea quebrantada. La idea es que esa situación también sea de escarmiento y ejemplo para otros. Pero por ningún motivo, hermano, por ningún motivo. El deseo, hermano, siempre tenemos que recordar lo siguiente. La labor de corregir, juzgar, en este caso, porque se está emitiendo un juicio, no es cortar cabeza y apartarlo y llamarlo hijos de Satanás, no, sí, con el amor. Pero el amor tiene que ver también con la severidad, tiene que ver con la corrección. Recordemos, hermanos, que servimos a un Dios justo, amoroso, pero que ama, corrige y castiga, porque Él ama. Siempre tiene que ser con amor, no con el deseo de quebrantar la vida de las personas y que se vayan y se aparten, sino de que vuelvan a Cristo. Siempre, hermanos. Hermano Alejandro dice, ser enfático no es falta de amor. Esto muchas veces habla con autoridad y voz fuerte, y no por eso no hay amor. Claro, correcto. Exacto. Eso es, hermanos. Mi hermano José Luis, pues esto dejémoslo para otro día, está muy interesante. Ok, no hay problema. Con dureza se puede quebrar incluso y matar el alma. Hermano, la palabra es una espada. ¿Sí? Y un bisturí, como en las manos de un doctor, puede salvar la vida de una persona, las de un delincuente. ¿Saben a lo que me refiero, no? No impongas con ligereza las manos a ninguno. Acá hay que tener precaución. La imposición de manos es tremendamente importante y es uno de los motivos por qué lo mencioné ayer también en el estudio.
de el congregarnos, hermano. Es tremendamente importante. Este es uno de los motivos fundamentales del por qué se hace imposición de manos. Se tramita la impartición de dones. El Espíritu Santo obra también, lo podemos ver en Hechos. Y en este caso, vamos a ver por qué Pablo lo dice. Ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. ¿Por qué? Porque hay situaciones espirituales que ocurren, hermano, imponiendo manos. ¿Sí? Y esto lo tienen que hacer personas maduras y teniendo conocimiento. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. 23, esto es hasta el 25, ¿no? 25 y ahí salta el capítulo 6. Perfecto. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Alguien tiene duda de esto? Hermano, no vaya a decirme ahora que tiene problemas estomacales todos los días. Por favor, se lo ruego. Hay quienes piensan que... Hay cristianos que creen que todos los fines de semana tienen problemas en la panza. Salmo 141.5, dice mi hermano Hugo. Hay algunos que salen a hacer los enfermos estomacales todos los fines de semana. A ver, hay cosas que hay que tener en consideración, ¿sí? El mosto, por ejemplo, el mosto es una fermentación de uva, de vino, de uva, súper dulce, pero que además emborracha súper rápido, ¿sí? Vino se refiere a vinos, como vino fermentado o jugo de uva. Es una muy buena pregunta, hermano Brian, pero déjeme entender, quiero que pongamos en contexto esto. Sé que se refiere a oinos, a la palabra original en griego, ¿sí? Lo tengo súper claro. Ahora, el contexto es, hoy día, hermano, tenemos la posibilidad agua limpia, pura, que en aquel tiempo, en ese contexto, no lo había. No lo había. O sea, con la libertad que hoy día tenemos de abrir el agua, la llave de casa, ¿sí? Y tener agua limpia, medianamente limpia, pura, purificada, ¿sí? O comprar agua purificada, que por cierto tampoco es la mejor agua, porque están desmineralizadas, lo cual no sé qué es peor en realidad, bueno, pero en fin. Era uno de los motivos probablemente que estaba pasando Timoteo, ¿sí? Que por causa de tomar agua que no estaba bien filtrada, no estaba pura, probablemente, y algún problema estomacal, eso le estaba generando más problemas. Entonces Pablo le advierte y le dice que ya no beba agua. Dice, si usas un poco de vino por causa de tu estómago, ¿sí? Ya no bebas agua si no usas un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, el problema también tiene que ver con, el problema también tiene que ver con el vino. ¿Por qué? Este vino también se utilizaba en muchas ocasiones como efecto para ciertas enfermedades. Tanto por la pureza que tiene la extracción de la uva, tanto que tiene también por la extracción de la uva y la fermentación y el alcohol. Entonces, de alguna manera sirve como un remedio natural, como dice mi hermano Hugo. Ahora piensen que cuántos de ustedes tal vez necesiten o han tomado de pronto un jugo natural y eso les ayuda, hermano, a evacuar, a ir al baño y librar tal vez los problemas que puedan tener intestinalmente, o aquellos que a lo mejor no van con mucha frecuencia porque les cuesta y no pueden asistir constantemente al baño y necesitan tal vez de tomarse un juguito natural, que por cierto, si tienes el problema, tómate un jugo natural e ir y te va a ayudar a librarte un poco de todos estos problemas estomacales. Esa era la situación que estaba teniendo Timoteo. Hermano, no por eso vamos a estar tomando vino simplemente por hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Remedio natural. Justamente mi hermano Hugo Alexis. Brian, hoy día estuve estudiando con relación a la palabra oinos. Permítanme tan solo unos segundos. Esto es 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. Y acá lo tengo.
Un poco de vino. Este poco de vino, en el griego, diccionario Strong o concordancia Strong, es el G631. Dice, palabra primaria o del origen hebreo, vino. Literalmente o figurativamente, lagar, vino. Pero no especifica si fermentado o no fermentado. ¿Sí? Dice, dice que fue usado como efervescente, como un vino efervescente. Entonces aquí está hablando de un vino con alcohol, porque fue fermentado el jugo, la uva, ¿sí? Fue fermentada para que fuese vino con alcohol, para implicaciones de intoxicación. Ahora, no siempre, hermano, no siempre el vino es fermentado, no siempre. ¿Sí? Por ejemplo, la Santa Cena, lo correcto es hacer la Santa Cena con jugo de uva, no con vino, no con alcohol. Eso es lo correcto. Ahora, se va a hacer con vino fermentado, hermano, probablemente se pueda llegar a terminar. Es que el problema es con aquellos hermanos que de pronto tienen esa debilidad, ¿sí? Y se va a llegar a lo que pasaba en Corintio, que se tomaba la cena indignamente. Y eso es peligroso. Ahora, ¿qué se hace hoy día, hermano? Hermano Cris, tengo problemas hoy día estomacales. ¿Tengo que hacer lo mismo? No, hermano, hay medicina. O sea, pongamos en contexto de la situación, ¿sí? Cuando yo le digo tome jugo natural, tome jugo de uva natural, es porque, lógicamente, es bueno. Ahora, jugo de uva natural. No se ponga a tomar vino y a comprar botellas de vino simplemente para, ¿sí? A pesar de que el vino es un antioxidante natural, pero no es el único, hermano. El café también es un antioxidante natural. Entonces, ¿podemos contextualizar las cosas? Se los ruego, por favor. Continúo. Ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. ¿Qué juicio? Juicio, ¿sí? En Cristo Jesús. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, vale decir, son visibles, antes de que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Hermano, no hay nada que vaya a ser que no vaya a salir a la luz. Nada. Nada. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas los otros se descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. No pueden permanecer ocultas. Mi hermana Natalia, ¿a qué se refiere con que le pase la concordancia Strong? El número es G3631. G3631. En el original griego, la palabra vino acá es oinos. Y se menciona que es tal vez, ¿sí? Concuerda con el hebreo H3196 en Strong. H3196. Eso es para ver la referencia bíblica y cómo se menciona, tal vez en otros pasajes, y llegar al estudio más profundo de este versículo. Porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. ¿A cuál juicio se refiere? En Hebreos dice que morimos y viene juicio. Correcto, mi hermano Hugo. A ese juicio se está refiriendo. ¿Cuál es su duda? ¿O es lo que les pasó a Corintio, que muchos durmieron por estar comiendo la cena del Señor indignamente? Bueno, hermanos, producto de ese pecado, mi hermano Hugo, hermanos que me están viendo, producto de ese pecado, la solicitud que está ocurriendo, o sea, la situación que está ocurriendo en Corintio era que no estaban tomando la cena dignamente. Si ese estudio está en Corintio, lo pueden ver ahí. Y producto de eso estaban ocurriendo, porque hermano, lo que hacemos en lo natural repercute en lo espiritual.
Y lo que hacemos en lo espiritual repercute en lo natural. Ahora, lo que estaban haciendo ellos era carnal, era lo natural, porque intentando hacer una santa cena, se emborrachaban, comían, hacían comilonas, no esperaban a nadie, se hacían lo que querían, pero eso repercutía en lo espiritual porque no había crecimiento en ellos, incluso enfermedades, incluso algunos morían. Pero eso no tiene nada que ver, ni se contradice con lo que dice en Hebreo mi hermano Hugo. ¿Sí? Continúo. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no se pueden mantener ocultas. Todo va a salir a la luz, hermanos. Y hay quienes apartados de Cristo y no santificados, no justos, no salvos en Cristo Jesús van a ser juzgados en el gran trono blanco. Pero nosotros serán juzgadas nuestras obras en el tribunal de Cristo. Y ahí tiene que ver con las obras. ¿Sí? 6.1. Y terminamos con el 6.1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, en ese tiempo habían esclavos, ¿sí? Hoy día, ¿qué hay? Lo mismo, hermano. Lo mismo. Porque de alguna manera son siervos de empleadores. Hermanos, siempre vamos a estar bajo sujeción a alguien. Siempre. Siempre, hermano, siempre. Siempre. En los trabajos del jefe, del supervisor. Y son autoridad porque Dios los puso ahí. ¿Sí? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hemos estudiado también donde Pablo dice que nosotros tenemos que servir como al Señor, no a ojo, no como al ojo, no cuando el jefe no está viendo, no siempre, hermano. Siempre, porque si el jefe no nos está viendo, hermano, la gloria sea para nuestro Dios. Y es a Él a quien servimos. ¿Sí? Nuestro trabajo no depende de nuestro empleador. Nuestra economía no depende de nuestro empleador. Nuestra economía no depende de cuántas vendas. No, nuestra economía, el sostenimiento, el mantenimiento, el alimento en casa, nuestra salud depende, hermano, de un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y todas las bendiciones que tienen esos salmos preciosos. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué va a ser blasfemado el nombre de Dios, hermano? Por ser malos ejemplos. Y ese es el problema, que por culpa nuestra, hermano, suya y mía, por culpa de nosotros, de la iglesia, la gente no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar de Dios. Porque si realmente fuéramos luz, si fuéramos buenos ejemplos, si realmente fuésemos personas de bien, correctas, la gente llegaría a los pies de Cristo, hermano. Dos. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Por qué? Porque en Cristo somos todos iguales. No, pues si Él es autoridad. Si él es su jefe. Es creyente, sí es creyente, pero es su jefe. ¿Sí? Es su amo. Está sobre usted, hermano. Lo dice la palabra. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se les beneficia. Los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén, Señor. Ya lo hice. Esto enseña y exhorta. Es lo que le enseña Pablo al joven Timoteo. ¿Para qué? Para la situación que estaba ocurriendo en Éfeso. Toda esta situación estaban ocurriendo en Éfeso y necesitaban dirección, exhortación, corrección, disciplina, etc. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias por su like, gracias por comentar, tal vez por seguirme a través de mis redes sociales. Recuerden, en todo estoy como Cristian Mesa, tal cual aparece aquí en este logo. Me encontrarán Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en Apple Podcasts, Spotify, etcétera, hermanos. Gracias por su apoyo día tras día, 21 a 15, estudios bíblicos a diario. No se lo pierdan por ningún motivo. Nos vemos el día de mañana con el capítulo final de esta primera carta a Timoteo, capítulo 6. Dios le guarde. Chao, chao.